Marcus Webb había perfeccionado el arte de ser invisible, no literalmente, claro, porque eso requeriría algún tipo de sofisticada tecnología de camuflaje, y los humanos aún estaban descubriendo cómo hacer tostadas sin incendiar sus cocinas. No, Marcus había dominado la habilidad mucho más práctica de sentarse en la esquina trasera del aula de xenobiología avanzada de la Academia Galáctica Zenith, manteniendo la boca cerrada y dejando que todos los demás asumieran que probablemente era demasiado estúpido para aportar algo significativo a la conversación. Estaba funcionando de maravilla. Ahora bien, anunció el profesor Crane, con los tentáculos retorciéndose de emoción apenas contenida. ¿Quién puede decirme la composición atmosférica de Kepler 42b? 8 apéndices diferentes salieron disparados al aire. Marcus miró a sus compañeros y reprimió un bufido. Vestar, la cristalina, prácticamente vibraba de conocimiento. Su cuerpo facetado captaba la luz. Zip, el tecnosabio, ya había activado una pantalla holográfica con diagramas moleculares, y Sourn, la bestia puntiaguda, exhibía su armadura natural, y lo que Marcus había llegado a comprender era el equivalente puntiagudo a levantar la mano cortésmente. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, con trazas de argón y dióxido de carbono, intervino Vestar con su voz cristalina. El pedúnculo ocular del profesor Crane giró en señal de aprobación. Correcto. Esto nos lleva al anuncio de hoy. La gelatina dejó de temblar, lo cual fue realmente inquietante porque Bloopi no dejaba de temblar. Su examen final será una evaluación práctica de supervivencia. Serás transportado a un mundo mortal seleccionado al azar y tendrás que sobrevivir durante 48 horas estándar usando solo equipo básico y tus habilidades naturales. El silencio se prolongó. Marcus contó hasta 5 antes de que comenzara el pánico. Un mundo mortal, chilló Bloopi, su cuerpo gelatinoso temblando de terror. Profesor, no se refiere a un mundo mortal de verdad. Los tentáculos del profesor Crane se curvaron en lo que Marcus, según había aprendido, era el equivalente cragneriano de una sonrisa. Quiero decir exactamente lo que dije, señor Bloopi. Un mundo mortal. Clase 9 o superior en el índice de habitabilidad galáctica. El tipo de planeta donde el mismísimo aire intenta matarte. La fauna te considera un bocado ligero y los patrones climáticos fueron claramente diseñados por algo con un sentido del humor muy retorcido. La estructura cristalina de Vestar comenzó a oscurecerse ligeramente. Profesor, con todo respeto, los humanos son conocidos por ser una de las especies más frágiles de la galaxia. Quizás el señor Webb debería ser excusado de este examen. ¿Por su propia seguridad? Marcus se esforzó mucho por no reír. ¿Humanos? ¿Frágiles? Si supieran. Es muy considerado de su parte, señorita Vestar, respondió el profesor Crane. Pero el proceso de selección es completamente aleatorio. Las probabilidades de que el transporte aterrice en un mundo que represente una amenaza particular para la fisiología humana son astronómicamente bajas. Marcus asintió con seriedad e intentó aparentar el aterrorizado estado de ánimo, mientras que por dentro se preguntaba qué pensarían sus compañeros si supieran en que era realmente bueno. El aterrizaje. La nave de transporte se estremeció al entrar en la atmósfera del mundo mortal elegido al azar, y Marcus tuvo que morderse la lengua para no sonreír. A través de la ventana, pudo ver el familiar paisaje rojo óxido que se extendía infinitamente en todas direcciones, interrumpido solo por la escasa vegetación arbustiva y algún que otro afloramiento rocoso. «Oh, no», susurró Bloopi, con su cuerpo gelatinoso pegado a la ventana. Es como si alguien hubiera tomado un planeta en perfecto estado y le hubiera prendido fuego. La estructura cristalina de Vestar ya empezaba a mostrar fracturas por estrés con solo observar el paisaje. Las lecturas térmicas están por las nubes. Esto no puede estar dentro de los parámetros aceptables para un examen de supervivencia. Los sensores mecánicos de Zip estaban fuera de control. La temperatura superficial marca 47 grados Celsius a la sombra. Si había algo de sombra, que no la hay,
La humedad es prácticamente inexistente y los niveles de radiación ultravioleta son casi letales para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. El profesor Cran consultó su datapad con deliberada alegría. Ah, sí, designación del planeta Tierra, Terra, Sol 3, clase 9, mundo de la muerte, notable por sus variaciones extremas de temperatura, fauna hostil y una notable capacidad para matar cosas de formas creativas e inesperadas. Los lugareños llaman a esta región en particular. Hizo una pausa para revisar sus notas. El interior de Australia. Marcus casi se atraganta con su propia saliva. ¿El mundo natal de los humanos? Bester se giró para mirarlo con algo cercano al horror. Señor Webb, ¿es usted de este paisaje infernal de pesadilla? Bueno, dijo Marcus con cuidado, extendiendo la mano para comenzar a desabrocharse el traje ambiental. En realidad soy del continente norteamericano, pero sí, del mismo planeta. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que generalmente precede a la iluminación o a un colapso psicológico completo. Se está quitando el traje de protección, observó Bloopy, elevando la voz a lo que generosamente podría llamarse un chillido. ¿Marcus? ¿Compañero? ¿Amigo? No creo que sea buena idea. Marcus se quitó la mitad superior del traje y se sintió mejor al instante cuando el aire reciclado dejó de hacerle sentir claustrofóbico. ¿Niveles tóxicos de oxígeno? Menuda cosa, eso es solo aire normal. ¿Y 8 grados? Ni siquiera hace tanto calor. Es decir, hace calor. Sí, pero es un calor seco. Mucho más cómodo que Houston en agosto. Miró a su alrededor, al ver las expresiones de horror de sus compañeros, y se dio cuenta de que probablemente debería haber exagerado un poco la preocupación. O sea, esto sin duda va a ser un reto para todos. Pero era demasiado tarde. Los sensores ópticos de Zip lo habían enfocado con una intensidad láser. Marcus, cuando dices que esto no hace tanto calor, ¿cuánto calor hace exactamente en tu mundo natal? Ah, ya sabes, dijo Marcus con naturalidad, quitándose por completo el traje ambiental. Depende de dónde estés. El Valle de la Muerte puede alcanzar los 12 grados en un buen día. El Sáhara se ha vuelto hasta 58. Y esos son solo los lugares donde la gente vive de verdad. El tren de aterrizaje de la nave de transporte se enganchó con un golpe seco, y Marcus respiró hondo por la nariz, captando un leve aroma a eucalipto y tierra quemada por el sol filtrándose a través de los recicladores de aire de la nave. Hogar, dulce hogar. Lugares donde la gente vive de verdad, repitió Bestar débilmente. Bueno, sí, quiero decir, uno se adapta. Los humanos son bastante buenos adaptándose. Marcus agarró su mochila básica de supervivencia y se la colgó al hombro. Además, el interior de Australia no es tan malo una vez que sabes lo que haces. Hay mucha agua si sabes dónde buscar, muchas plantas comestibles, y la mayoría de los animales peligrosos son bastante fáciles de evitar si no eres estúpido. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo, y Marcus salió a la tierra roja del interior de Australia, respirando el aire seco y familiar y sintiendo el sol en la cara por primera vez en meses. Detrás de él, podía oír a Bloopy haciendo lo que parecía una oración. Ruidos en Gelatinus, Bestar murmurando algo sobre tolerancias térmicas imposibles y Zip realizando cálculos rápidos sobre los límites fisiológicos humanos. Esto iba a ser divertido. Día 1. Curva de aprendizaje. Marcus llevaba exactamente 17 minutos en la superficie cuando la primera pieza de tecnología alienígena dejó de funcionar. El escáner ambiental de Zip emitió un sonido como el de un pollo robot moribundo y empezó a humear. Este es un instrumento científico de clase A, murmuró Zip frenéticamente. Sobrevivió al Epraxemit 7 de la tormenta de metano. No puede ser destruido por una simple exposición térmica. Marcus echó un vistazo desde donde examinaba un grupo de hierba Spinifex. Es el polvo. Se mete en todo aquí afuera. A la electrónica no le gusta mucho. El escáner emitió un último pitido desafiante y se quedó en silencio para siempre. A 20 metros de distancia,
Vestar estaba descubriendo sus propios problemas con la hospitalidad de la Tierra. Su estructura cristalina mostraba grietas finas que se extendían visiblemente por su superficie, ya que la diferencia de temperatura creaba estrés térmico. Esto es muy irregular, anunció, aunque su voz se había vuelto ligeramente quebradiza. Calidad. Mi especie evolucionó en los entornos térmicos estables de la nebulosa cristalina. No estamos diseñados para estas fluctuaciones extremas de temperatura. ¿Fluctuaciones de temperatura? Marcus miró al sol, que no se había movido notablemente desde que aterrizaron. Ha estado bastante estable desde que llegamos. Mientras tanto, Bloopy atravesaba lo que, caritativamente, podría describirse como una crisis existencial. Su forma gelatinosa había adquirido un tono gris verdoso claramente preocupante, a medida que el aire seco comenzaba a extraer humedad de su matriz celular. «Me estoy evaporando», dijo asombrado. «Literalmente me estoy evaporando. Esto es fascinante desde una perspectiva científica y absolutamente aterrador desde la perspectiva de sobrevivir». Marcus sacó una botella de agua de su mochila y la arrojó a la gelatina cada vez más reseca. «Toma, pequeños sorbos. ¿Querrás conservarla?» Bloopy atrapó la botella e inmediatamente comenzó a verterla sobre sí mismo con evidente alivio. «¿Cómo supiste que necesitaba?» Se detuvo a media frase. «Espera, ¿conservarla?» «Marcus, ¿cuánta agua nos dieron para esta prueba de supervivencia?» Marcus hizo un inventario mental rápido. La norma de la academia es de 2 litros por persona durante 48 horas. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del escáner de emergencia de Zip uniéndose a su predecesor en una muerte electrónica. 2 litros, repitió Vester lentamente. De acuerdo. Durante 48 horas, en un entorno desértico donde el mismo aire intenta desecarnos. Eso no va a ser suficiente, habló Zorn por primera vez desde que aterrizaron. Eso no va a ser suficiente, ni de lejos. Marcus miró a sus compañeros, cada vez más asustados, y sintió una familiar sensación de lo que su abuela siempre había llamado su naturaleza servicial. En realidad, dijo, cargándose la mochila al hombro y oteando el horizonte, 2 litros deberían estar bien si somos inteligentes. Hay agua aquí, solo hay que saber dónde buscar. Empezó a caminar hacia una pequeña depresión en el paisaje, donde la vegetación parecía ligeramente más verde. Tras él, oyó a sus compañeros apresurándose a seguirlo. ¿Agua? La voz de Bloopy tenía un dejo de desesperada esperanza. Bastante seguro, respondió Marcus, arrodillándose junto a lo que parecía absolutamente nada para el ojo inexperto, pero que reconoció como una higuera nativa. ¿Ves esto? ¿La orientación de las hojas? ¿Y el color de la tierra debajo? Hay agua aquí. No mucha, pero suficiente. Sacó su multiherramienta y comenzó a cavar en la tierra arenosa. A 15 centímetros de profundidad, la arena comenzó a oscurecerse. A 30 centímetros, estaba claramente húmeda. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Zip. Los sensores que le quedaban en funcionamiento se enfocaron atentamente en el trabajo de excavación de Marcus. Marcus se encogió de hombros. Mi papá me enseñó. Su papá le enseñó. No es precisamente ciencia espacial. Las plantas necesitan agua para sobrevivir. Si hay plantas, hay agua cerca. Solo hay que saber interpretar las señales. Para cuando el sol se había movido un palmo más en el cielo, Marcus había logrado recolectar casi 1 litro de agua turbia pero potable, había construido un destilador solar básico para purificarla y había construido un cobertizo usando solo ramas caídas y nudos básicos. Sus compañeros de clase observaban esta exhibición de tecnología primitiva con la fascinación habitual. Reservado para exhibiciones arqueológicas. Marcus hizo una pausa en sus preparativos para encender el fuego. Profesor, ¿nos está monitoreando? Es puramente académico, se lo aseguro. Por favor, continúe como si no estuviera aquí. Me interesa especialmente su método de combustión. Marcus miró la pila de yesca y astillas que había reunido,
luego las caras expectantes de sus compañeros, luego el primitivo taladro de arco que había fabricado con un trozo de madera noble y algo de material vegetal fibroso. Bien, dijo. Bueno, esto podría llevar unos minutos. Tardó 47 segundos. La yesca prendió al tercer golpe, y en cuestión de minutos tenía un fuego crepitante en la creciente oscuridad. Lupe miró las llamas con algo parecido a un asombro religioso. Marcus, eso fue increíble. ¿Cómo se hacía fuego solo con palos y determinación? Fricción, dijo Marcus simplemente. Física básica. Frota dos cosas el tiempo y la velocidad suficientes para que se calienten. Si se calientan lo suficiente, se encienden. Al caer la noche y la temperatura comenzó a descender hacia lo que los extraterrestres probablemente considerarían simplemente incómodo, Marcus se preparó para lo que tenía que hacer. Lo que esperaba que fuera una acampada bastante rutinaria. Sus compañeros, apiñados alrededor del fuego como refugiados de una galaxia más civilizada, empezaban a sospechar que su silencioso colega humano podría ser más de lo que aparentaba. Día 2. Revelaciones. Marcus se despertó al amanecer como siempre lo hacía al acampar, es decir, gradualmente y sin dramatismo. Sus compañeros extraterrestres, en cambio, se despertaron como la mayoría de los seres sintientes cuando han pasado la noche convencidos de que iban a morir mientras dormían. No siento mi matriz cristalina, anunció Vextar, con la voz llena de pánico. El diferencial térmico ha creado microfracturas por toda mi estructura. Marcus lo miró mientras revolvía las brasas. Te ves bien, las grietas son solo tensión superficial, sanarán cuando entres en calor. ¿Cómo puedes saberlo? Porque sigues hablando, dijo Marcus con sensatez. Si el daño fuera grave, probablemente estarías inconsciente o muerto. Al parecer, esta no era la tranquilidad que Vextar le había dado. Esperando. Marcus, supongo que no sabes dónde podríamos encontrar algo para desayunar, preguntó Bloopy. Las raciones de la academia saben a cartón reciclado. Qué curioso que lo menciones, dijo Marcus, levantándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones. La verdad es que hay bastante para comer por aquí si sabes qué buscar. Se acercó a un grupo de nopales y empezó a examinar los segmentos con forma de pala como quien compra verduras. Están buenos, dijo, evitando con cuidado las espinas mientras cortaba una sección con su multiherramienta. Alto contenido de agua, nutrientes decentes, saben un poco a judías verdes si se cocinan bien. Zip levantó la vista de sus intentos de reparación con evidente escepticismo. Marcus, esa planta está cubierta de espinas defensivas. ¿Cómo es posible que sea comestible? Igual que los puercoespines, respondió Marcus, raspando metódicamente las espinas con el dorso de su cuchillo. Solo hay que saber prepararlos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando varios seres muy inteligentes se dan cuenta simultáneamente de que pueden haber subestimado drásticamente algo importante. Marcus, dijo Bloopy con cuidado, cuando dices que los puercoespines son comestibles, hablas metafóricamente, ¿verdad? Marcus levantó la vista con genuina sorpresa. Bueno, no con regularidad. Son más bien para ocasiones especiales. Se detuvo al notar sus expresiones. ¿Sabes qué? No importa. Centrémonos en el desayuno. Acababa de terminar de limpiar los cactus cuando Sourn se puso completamente rígido de repente. Movimiento, siseó, sus púas extendiéndose en toda su longitud defensiva, acercándose desde el noreste. Un depredador de tamaño mediano, moviéndose con determinación. Los estudiantes alienígenas entraron inmediatamente en crisis. Las grietas de Vestar comenzaron a extenderse de nuevo. Bloopy intentó hacerse lo más pequeño posible. Los sistemas defensivos de Zip comenzaron a activarse con un gemido ominoso. Es un carnívoro, anunció Sourn. Familia canina. Aproximadamente 40 kilogramos. Definitivamente cazando. Marcus entrecerró los ojos al ver al animal que se acercaba y sintió que sus hombros se relajaban. Oh,
Eso es solo un dingo. ¿Solo un dingo? ¿Dingo? La voz de Bester se elevó a un tono impresionante. Marcus, esa criatura podría pesar fácilmente tanto como tú. Tiene dientes. Tiene garras. El dingo, aparentemente atraído por la curiosidad, continuó acercándose con indiferencia. Se detuvo a unos 20 metros y se sentó sobre sus cuartos traseros, inclinando la cabeza con la típica expresión canina de ¿qué están haciendo? Marcus miró al dingo. El dingo le devolvió la mirada. Un momento de perfecta comprensión se extendió entre ellos. Hola, amigo, dijo Marcus con tono conversacional, simplemente de paso. El dingo, posiblemente dándose cuenta de que ese grupo en particular representaba una amenaza tan grande como un grupo de plantas de interior nerviosas, bostezó para mostrar una impresionante dentadura y luego se echó a la sombra de un arbusto cercano a ver el espectáculo. Marcus, susurró Bloopy, no se va. ¿O por qué se iría? Preguntó Marcus, genuinamente desconcertado. No lo molestamos, no nos molesta a nosotros. Los dingos son bastante tranquilos siempre que no intentes acariciarlos ni robarles la comida. Tranquilo, los sensores ópticos de Zip estaban fijados en el dingo con la intensidad de un misil. Esa criatura es un depredador. Somos una presa potencial. Marcus reflexionó sobre esto mientras giraba los nopales para que se cocinaran uniformemente. Bueno, supongo que técnicamente podríamos ser presas, pero mírenlo. ¿Parece que está cazando? Miraron. El dingo yacía de lado, con la lengua ligeramente fuera mientras jadeaba, observándolos con el interés perezoso de quien cambia de canal. Palabra. Parece. Bester hizo una pausa. Parece aburrido. Exactamente, dijo Marcus. Los depredadores no suelen cazar cuando están aburridos, cazan cuando tienen hambre, o cuando se sienten amenazados, o cuando algo huye de ellos presa del pánico. Como para enfatizar este punto, el dingo volvió a bostezar, mostrando claramente indiferencia casual en lugar de intenciones depredadoras. La comida se consumió en relativo silencio, mientras todos se esforzaban por no mirar directamente a su observador canino. Fue en ese momento que Bloopy se congeló de repente del terror. Marcus, susurró, hay algo en mi comida. Marcus echó un vistazo y vio lo que había causado el pánico. Una araña cazadora se había colado en el desayuno de Bloopy y ahora estaba allí sentada, con un aspecto enorme y peludo. La reacción fue inmediata y dramática. Las grietas de estrés de Bester se extendieron visiblemente. Los sistemas defensivos de Zip entraron en alerta máxima. Las púas de Sourn se extendieron tanto que silbaron. Y Bloopy empezó a emitir un sonido que solo podría describirse como el equivalente gelatinoso de una tetera en crisis nerviosa. Oh, vamos, dijo Marcus, acercándose con suavidad para animar a la araña a trasladarse a una roca cercana. Es solo una cazadora. Son completamente inofensivas. Inofensivas. La voz de Bester había alcanzado una frecuencia que probablemente estaba provocando llamadas de socorro en varios planetas cercanos. Esa criatura es del tamaño de una mano. Tiene 8 patas. Tiene múltiples ojos. Marcus miró a la araña, que se había posado en su nueva roca y ahora se acicalaba las patas con una higiene personal informal que sugería que no tenía el menor interés en matar. Matar a nadie. Bueno, dijo con cuidado, las cazadoras no son venenosas en realidad. Son simplemente grandes, y comen principalmente insectos y lagartijas. En realidad, te tienen más miedo a ti que tú a ellos. Bloopy respondió con una risa histérica. Más miedo a nosotros, Marcus, creo que estoy teniendo un ataque de pánico, y esa araña está ahí sentada con aire de suficiencia. Al mediodía, Marcus se había convertido oficialmente en el humano más popular de la historia de la educación interespecies, gracias a su capacidad para evitar que sus compañeros murieran por causas completamente prevenibles. Le había enseñado a Bester cómo construir un sencillo refugio reflectante que permitía que su estructura cristalina regulara la temperatura con mayor eficacia.
Le había presentado a Bloopy la colección Rocío Matutino, observando cómo la gelatina pasaba las primeras horas de la mañana dándole al paisaje un abrazo muy suave y agradecido. Y le había demostrado a Zip que los sistemas mecánicos como la vieja brújula de su abuelo eran más robustos que la electrónica sofisticada en entornos hostiles. Segundos después, el intercomunicador de Zip sonó en un lugar cercano, y Bloopy, enseguida, se interesó. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se encontraron con lo que Marcus, en privado, consideró lo más australiano posible: una multitud de canguros que les bloqueaba el paso a la siguiente fuente de agua. Los extraterrestres echaron un vistazo a la colección de animales grandes y musculosos e inmediatamente empezaron a discutir la estrategia de retirada. «Son claramente agresivos», anunció Zorn. «Fíjense en su postura. Esas poderosas patas están diseñadas para el combate». Marcus observó a los canguros, que no hacían absolutamente nada más amenazante que pastar y rascarse de vez en cuando. «No son agresivos. Son solo canguros. Son básicamente conejos gigantes con problemas de actitud». «Conejos gigantes», chilló Bloopy. «Esas criaturas miden casi 2 metros de altura. Tienen garras. Tienen músculos. Son herbívoros», dijo Marcus con paciencia. «Comen hierba. Solo son peligrosos si los acorralas o amenazas a sus crías, lo cual no vamos a hacer porque vamos a caminar a su alrededor como personas sensatas». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Marcus guió a sus compañeros, cada vez más desconcertados, en un amplio círculo alrededor de la turba de canguros, manteniendo una distancia respetuosa. Los canguros los observaban pasar con cierto interés, lo que sugería que los extraterrestres les parecían algo divertidos, pero no especialmente amenazantes. «Esto es imposible», murmuró Beckstar al llegar a la fuente de agua. «Esas criaturas deberían habernos atacado. Estábamos claramente en su territorio». «¿Amenazas potenciales para quién?», preguntó Marcus, acomodándose a la sombra. «Somos un grupo de viajeros cansados y polvorientos buscando agua. No competimos por recursos. No amenazamos a sus crías y, obviamente, no nos interesa una pelea. ¿Por qué malgastarían energía atacándonos?», resonó la voz del profesor Crane a través de sus comunicadores. «Fascinante, señor Webb. Su enfoque para la resolución de conflictos interespecies es bastante notable. Parece tener una comprensión intuitiva de la dinámica depredador-presa de la que sus compañeros, a pesar de su entrenamiento avanzado, parecen carecer». Marcus miró a sus compañeros, quienes ahora lo observaban con expresiones que iban desde un respeto recién adquirido hasta algo cercano al asombro. «En realidad no es tan complicado», dijo, sintiéndose un poco incómodo con la atención. «La mayoría de los animales no quieren pelear a menos que sea necesario. Pelear es peligroso y consume mucha energía. Si no los amenazan y compite con ellos por recursos, normalmente simplemente te ignorarán. La mayoría de los animales». Zip repitió lentamente. «Marcus, ¿con cuántas especies diferentes has tenido este tipo de encuentros exactamente?». Marcus consideró la pregunta mientras observaba a una pequeña lagartija tomar el sol en una roca cercana. «No lo sé, la mayoría, supongo. O sea, crecí acampando y haciendo senderismo. Aprendes a interpretar el comportamiento animal bastante rápido cuando comparte su espacio». «Señor Webb», dijo Beckstar finalmente, «creo que tal vez he estado operando bajo algunas suposiciones incorrectas sobre las capacidades humanas». «Todos lo hemos hecho», añadió Zorn. «Marcus, cuando te conocí, asumí que los humanos eran una especie de presa. Ahora me doy cuenta de que esa evaluación puede haber sido incompleta». A medida que avanzaba la tarde y se dirigían a su campamento final, Marcus se encontró en la insólita posición de ser el líder reconocido del grupo. Sus compañeros de clase lo buscaban en busca de orientación en todo, desde la selección de rutas hasta la gestión de recursos y la evaluación de la fauna. Y por primera vez desde su llegada a la Academia Galáctica Zenith, Marcus sintió que realmente pertenecía.
La revelación. El transporte de rescate llegó exactamente 48 horas después del aterrizaje, con su elegante casco brillando contra la Tierra Roja como un monumento cromado a la civilización galáctica. El profesor Crane emergió, con una emoción académica apenas contenida. Lo que encontró no fue exactamente lo que nadie esperaba. Vextar estaba cerca de su campamento organizado, su estructura cristalina completamente restaurada, y de alguna manera, luciendo más resistente que antes. Bloopi había alcanzado su punto máximo de hidratación. Su coloración azul era más profunda y vibrante de lo que Marcus jamás la había visto. Zip había experimentado una transformación filosófica. Sus costosos aparatos electrónicos estaban ordenados en una pila mientras estudiaba la brújula del abuelo de Marcus con reverencia religiosa. Sourn parecía haber terminado el fin de semana de spa más relajante de su vida. Y Marcus parecía haber terminado un fin de semana agradable en un campamento de verano. Extraordinario, murmuró el profesor Crane. Señor Webb, confío en que el examen no haya sido demasiado extenuante. Marcus se encogió de hombros, pateando tierra sobre los restos de su fogata. En realidad, no. Condiciones de campamento bastante normales, en realidad. Buen clima, acceso decente al agua, sin actividad de depredadores importantes. Podría haber sido mucho peor. Los tentáculos del profesor se quedaron completamente inmóviles. ¿Sin actividad de depredadores importantes? Señor Webb, mi equipo de monitoreo registró encuentros con al menos 6 especies diferentes de fauna local, incluyendo varias que la base de datos de vida silvestre galáctica clasifica como potencialmente letales. Ah, ¿se refiere al dingo, el águila y demás? Marcus se echó la mochila al hombro. Sí, vimos algunos animales. La mayoría solo se ocupaban de sus asuntos. Marcus, dijo Bloopi, con la voz llena de histeria. Convenciste a un depredador superior para que se echara una siesta a 20 metros de nuestro campamento. Tuviste una conversación con un ave rapaz. Nos guiaste junto a una turba de herbívoros de combate de 2 metros de altura, como si estuvieras paseando por un jardín botánico. ¿Herbívoros de combate? Marcus te miró con genuina confusión. Bloopi, eran canguros. Comen hierba. El profesor Crane tomaba notas frenéticamente. Señor Webb, para mi investigación, ¿podría explicarnos su enfoque de especie para la resolución de conflictos interespecies? Marcus subió por la rampa de transporte y se acomodó en su asiento. No sé si lo llamaría resolución de conflictos. Se trata más bien de no ser estúpido con los animales. La mayoría de las criaturas no quieren pelear a menos que sea necesario. Si no las amenazas ni compites con ellas por los recursos, normalmente te ignorarán. Simplemente te ignorarán, repitió Vestar lentamente. Marcus, estás describiendo un nivel de integración ambiental que la mayoría de las especies requieren millones de años de coevolución para alcanzar. Marcus miró por la ventana mientras despegaban. No las desarrollamos. Tuvimos que aprenderlas. La Tierra es, bueno, es un vecindario bastante peligroso, biológicamente hablando. Si no logras coexistir con la fauna local, no sobrevives lo suficiente para reproducirte. Cuando dices que la Tierra es un vecindario peligroso, ¿exactamente de qué tan peligroso estamos hablando?, preguntó el profesor. Marcus reflexionó mientras veía desaparecer el paisaje. Bueno, veamos. Tenemos desiertos que pueden matarte en un día, bosques que pueden matarte en una hora, océanos que pueden matarte en minutos y patrones climáticos que pueden matarte prácticamente al instante. Además, alrededor de 1 millón de especies diferentes que consideran a los humanos alimento, competencia o una pequeña molestia que hay que eliminar. Hizo una pausa al observar sus expresiones. Pero en realidad no es tan malo. Solo hay que prestar atención y usar el sentido común. Marcus, dijo Bloopi con cuidado. ¿Me estás diciendo que los humanos evolucionaron en un planeta donde los encuentros mortales con fauna hostil se consideran sucesos cotidianos normales? Yo no diría normales. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin ser devorada por nada.
Es solo que tienes que saber cómo evitar las cosas que podrían querer comerte. O picarte. O pisotearte. O envenenarte. Su voz se fue apagando al darse cuenta de que sus compañeros lo miraban con horror y asombro. El profesor Cram prácticamente saltaba de la emoción. Esto es extraordinario. Hemos estado operando bajo la suposición de que los humanos son una especie relativamente pacífica que desarrolló la inteligencia como una alternativa a la adaptación física. Pero ¿y si lo hemos entendido al revés? Profesor, ¿está sugiriendo que los humanos son en realidad una especie de depredadores ápice? Preguntó Vestar. No exactamente. Estoy sugiriendo algo mucho más interesante. ¿Y si los humanos son una especie de supervivientes ápice? ¿Y si evolucionaron no para dominar su entorno, sino para integrarse con él, tan completamente que se volvieron efectivamente indetectables para otros depredadores? Marcus se removió incómodo. No sé nada de ápice. Supongo que solo somos buenos en no morir. Solo buenos en no morir, repitió Thorne. Marcus, mantuviste vivas a 4 especies diferentes durante 2 días en un entorno que destruyó millones de créditos en equipo de supervivencia avanzado, usando solo palos, piedras y conocimientos que tu especie considera educación infantil básica. Al acercarse a la academia, Marcus sintió ansiedad por volver a su papel de estudiante humano común y corriente. Pero algo había cambiado. Sus compañeros lo miraban con otros ojos, no con condescendencia educada, sino con respeto. Marcus, dijo Vestar mientras se preparaban para desembarcar, cuando llegaste a la academia, asumí que estabas aquí como una especie de iniciativa de diversidad, una forma de demostrar tu compromiso con la inclusión de especies menos avanzadas. Marcus hizo una mueca. De hecho, eso es bastante parecido a lo que yo también pensaba. Pero me equivoqué. No estás aquí porque hayan bajado los estándares para los humanos. Estás aquí porque los estándares humanos son mucho más altos que los nuestros que ni siquiera los reconocimos como estándares. Mientras caminaban por los pasillos de la academia, Marcus notó que algo fundamental había cambiado. Sus compañeros le preguntaban su opinión sobre todo, queriendo saber sobre métodos educativos humanos, técnicas de resolución de problemas y enfoques para la evaluación de riesgos. Marcus, dijo Bloopi al llegar a la intersección de dormitorios. El próximo semestre se ofrece un programa avanzado de estudios de supervivencia. Me preguntaba si te interesaría formar un grupo de estudio. Zip se concentró en Marcus. Me gustaría aprender más sobre soluciones de baja tecnología a problemas complejos. ¿Crees que podrías enseñarme algunas de las técnicas que usaba tu abuelo? Sourna asintió, retrayendo sus púas en señal de confianza y respeto. Sería un honor aprender de ti, Marcus. Marcus miró a sus compañeros, a sus amigos, y sintió una calidez que le recorría el pecho. Por primera vez desde que llegó a la academia, sintió que realmente tenía algo valioso que aportar. Claro, dijo, intentando mantener un tono de voz despreocupado a pesar de la sonrisa que amenazaba con apoderarse de su rostro. Me encantaría enseñarles algunas habilidades básicas para la vida al aire libre. Pero les advierto que podría implicar ensuciarse, comer cosas con sabor a cartón y dormir en el suelo. Después de pasar 2 días viéndolos hacer que parezca fácil, dijo Bloopi con una risita gelatinosa, creo que podemos soportar un poco de incomodidad. Mientras Marcus se dirigía a su habitación, reflexionó sobre los últimos días. Había llegado a la academia sintiéndose como el estudiante menos impresionante en la historia de la educación interespecies. Pero en algún punto entre encender fogatas con palos y negociar con canguros, había descubierto algo sobre sí mismo. Los humanos no eran la especie más débil de la galaxia. No eran los más primitivos, ni los más frágiles, ni los que más necesitaban protección. Eran los supervivientes. Los que se adaptaron. La especie que había visto un planeta intentando matarlos de 1000 maneras diferentes y había decidido entablar amistad con él. Sacó su datapad y encontró un mensaje del Departamento de Estudios Avanzados de la Academia. El asunto decía: invitación a una conferencia.
Introducción a las técnicas de supervivencia en el mundo de la muerte. Marcus se quedó mirando el mensaje un buen rato y luego se echó a reír. El chico callado del fondo del aula parecía estar a punto de convertirse en profesor. La biología terrestre, pensó con una sonrisa, siempre había estado llena de sorpresas.